Bienvenidas y bienvenidos a la escena secreta, itinerarios de la lectura de Michel de Certeau. En esta ocasión conversaré con la invitada especial Hilda Fernández, que vino desde Vancouver solo a esta entrevista. Solamente. Mi nombre es Andrés Gordillo, tendré el gusto de conducir la conversación el día de hoy en este programa que hemos estado impulsando, Hilda, te cuento, desde marzo o abril, a propósito del centenario del nacimiento de Michel de Certeau, y pues que, como te decía, tras bambalinas, nos interesa escuchar las recepciones que ha tenido la lectura de Michel de Certeau en sus múltiples y heterogéneas experiencias de lectura. Entonces, en esta ocasión he invitado a Hilda, que ahora más adelante nos contará acerca de ella, pero entre otros motivos, dada una serie de conversaciones que tuvimos hace un año o quizás hace dos respecto a tu trabajo doctoral, también a las inquietudes del caso de Andu Formantel, una psicoanalista que nos apasiona a ambos. Sí. Y bueno, en esta ocasión estaremos conversando de la propia experiencia de Hilda leyendo a Michel Certeau. Entonces, Hilda, por favor, cuéntanos algo de ti, de tu itinerario, de qué haces, a qué te dedicas y qué te gusta y qué no te gusta. Todo. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, un placer estar aquí en tu compañía, con Mariana, bueno, poder hablar de Michel de Certeau, que bueno, es un pensador, sociólogo, historiador, que tiene una influencia psicoanalítica muy importante. Mi nombre es Hilda Fernández, yo soy psicoanalista y trabajo en Vancouver, Canadá, desde hace 25 años, o sea, un montón de tiempo, pero soy mexicana a mucha honra y también soy canadiense, porque después de 25 años ya uno se vuelve un poco, ¿no? De donde estás en el espacio. Mi trayectoria, digamos, de estudio, de estar en contacto con los saberes, empezó en la UNAM, cuando, digamos, yo cursé el bachillerato, no bachillerato, sí, la licenciatura, perdón, sí, el bachillerato es la prepa 8, pero bueno, la prepa 8 me encantó, y en la UNAM estudié en la Facultad de Psicología de la UNAM, Psicología Clínica, y después hice una maestría ahí donde trabajé mucho con Brownstein, ¿no? Fue uno de mis profesores favoritos. Después me fui a Vancouver y allá hice otra maestría sobre literatura, porque no sabía qué hacer cuando llegué, no había psicoanálisis y yo estaba como de, bueno, creo que me tengo que poner a trabajar algo para pensar el psicoanálisis. Y entonces me puse a trabajar. Mi tesis fue sobre Severo Sarduy, un escritor cubano que radicó toda su vida, bueno, su vida adulta en París, muy influido también por Lacan. Entonces trabajé una de sus novelas, ¿De dónde son los cantantes? Me encantó trabajar en la literatura, y después ya me dediqué a trabajar como psicóloga, psicoterapeuta en Vancouver y en la institución hospitalaria, ¿no? Vancouver Coastal Health, trabajando con personas que estaban tocadas por el suicidio, que querían, bueno, perder la vida por su propia mano, o que habían perdido un ser querido por suicidio, o estaban preocupados por alguien, ¿no? Que había muerto de esa manera tan traumática. Entonces ahí estuve como 11 años y después dije, bueno, yo creo que quiero decirle algo a la institución, y entonces estudié un doctorado en geografía. O sea, tengo literatura, psicología, geografía y psicoanálisis como la vertiente que une todas estas diferentes disciplinas, y que a mí me ha ayudado como a abrir, ¿no? La posibilidad de pensar la clínica también
muy influida desde lo social, desde el espacio, desde el discurso, ¿no? De cómo se dan las relaciones, ¿no? A un nivel de lazo social, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, pues entonces venida de Vancouver, de Ciudad de México, Hilda, me llama la atención en qué momento de este itinerario que nos cuentas te encontraste con algún texto de Michel Certeau, o cómo fue tu primera o de las primeras recepciones que tuviste. Sí, esto fue básicamente en el doctorado, porque obviamente como geografía hay dos conceptos fundamentales para pensar la geografía. Uno es el espacio, o sea que no hay de otra, hay que pensar el espacio geográfico. Geografía significa la escritura de la tierra, ¿no? Y la escritura de la tierra se refiere siempre a un espacio que tiene una escala diferente, puede ser el espacio que estamos aquí compartiendo, ¿no? de la entrevista, de la conversación, un espacio íntimo, cálido, pero también puede ser un espacio global, ¿no? Del mundo, puede ser un espacio de la nación, puede ser un espacio psíquico del sujeto con el sujeto. Bueno, siempre sabemos que está el otro ahí, ¿no? Pero entonces, como pensar los espacios fue algo que bueno, marca la geografía en general y que a mí me gustó muchísimo poder entender que es un concepto abstracto, ¿no? El espacio. Porque a mí me costó un poquito de trabajo entender, sobre todo porque me metí a trabajar con topologías lacanianas y entonces, pero ya que entendí un poco a través de lecturas como Bourdieu y Michel de Certeau, por supuesto, y Lefebvre, y un montón de ahorita, bueno, de Deleuze y Guattari también hay interpretaciones, Michel de Foucault, o sea, todas esas interpretaciones del espacio que se pueden extraer a través de las lecturas. Lo que me gustó mucho de Michel de Certeau es esta forma que tiene de pensar la vida cotidiana en relación a, digamos, el hombre ordinario, ¿no? Que habita, que camina, que cocina, que lee, que habla, y que es una manera de operar donde se resiste de una manera casi pasiva a las estrategias que podríamos decir desde un punto de vista lacaniano, las estrategias discursivas, ¿no? A las estrategias de un Estado, de una estructura que calcula un espacio propiamente. Y que él dice, bueno, el sujeto en su individualidad tiene la posibilidad de trabajar temporalmente ciertas tácticas de como desarticulación. Yo al principio me confundía mucho con Michel de Certeau y los situacionistas, porque los leía al mismo tiempo, o sea, para prepararme para los exámenes de grado, ¿no? O sea, era como devorarte libros que hablaban del espacio, mucho teoría social, ¿no? Ese fue uno de mis tiempos favoritos. Me fui a una isla, en Pender Island, allá en Vancouver, está en la isla de Vancouver, ¿no? Y hay una serie de islitas muy, muy lindas que se le llaman las Islas del Golfo, pero en realidad no es un golfo, es un estrecho, ¿no? Y entonces me fui a estudiar ahí con todos mis libros y fue un tiempo maravilloso. Y sabes que ahí empecé, por ejemplo, leyendo a Certeau ahí, me iba yo a caminar al bosque, a ver el mar, y me cambió la manera de pensar, no de pensar, porque no era de pensar, la manera de experimentar la caminata. ¿Cómo la experimentabas antes y cómo después? Pues yo iba caminando con mis pensamientos y, tengo que seguir leyendo y bueno, y acá, esto es verde, o sea, como en asociación libre. Pero después de leer a Certeau y a todos estos otros, porque es como todo un pensamiento
estructuralista del espacio, de la habitación, de la cotidianidad. Entonces yo caminaba y decía, bueno, este espacio tiene historia. ¿Quién caminó por aquí? ¿Y quién pensó cómo poner este pequeño puentecito dentro del bosque, ¿no? Y entonces me ponía a pensar, bueno, también marxistamente, y qué labor hay en estas cosas. Entonces fue maravilloso esa experiencia de estar leyendo teoría social bien profundo y experimentando la naturaleza, que bueno, la naturaleza en esa isla particular y en todas esas islas es como muy exuberante, ¿no? Se tienen que venir a visitar. Y hacemos otra entrevista ya. De cualquier rato. Sí, definitivo. Es interesante ahorita que mencionabas lo de la isla, porque recordaba que en este mismo libro que mencionas, que es la traducción al castellano es La invención de lo cotidiano, artes de hacer. Sí. Y tengo entendido que en inglés es The Practice of Everyday, ¿no? Everyday Life. Yeah. Everyday Life, sí. Hay un momento en la experiencia de lo que Michel de Certeau va elaborando, que es la práctica de la lectura en la modernidad, que se la pasa jugando con la historia de Viernes y Robinson Crusoe, Sí. y todo eso va sucediendo en una isla. Y claro, la historia es de quién deja la huella. O sea, es una pregunta, ¿no? Y entonces va elaborando este itinerario reflexivo de ese pasaje en una isla. Y me parece siempre muy interesante eso. Este libro, entonces lo leíste en inglés. En inglés, sí. ¿Tú lo conocías antes a Michel de Certeau o ahí te apareció? Me apareció como parte de mis lecturas. Y fíjate que me gustó mucho lo que te platicaba un poquito hace un rato tras bambalinas, que esta diferencia entre, porque también estudié mucho a los situacionistas, a Debord, que creo que es muy actual, ¿no? Con todo la experiencia del espectáculo, ¿no? A través de las redes sociales que nos tienen atrapados a todos, ¿no? De repente dices, ya, basta, adiós teléfono, porque realmente nos jala, ¿no? Es el espectáculo todo el tiempo, ¿no? Y entonces para mí me atraía mucho esto de hacer las situaciones, de hacer el détournement, ¿no? De apropiarse de cosas cambiadas y de esta dérive, ¿no? De caminar y hacer esta cosa, pero siempre me impresionaba un poquito como en esta intención revolucionaria, que siempre la intención revolucionaria incluye demasiado al gran otro, ¿no? En el sentido de que estás como sometido todavía, porque es tu contestación al otro. Lo que me gustó de Certeau es esa creatividad que él llama poiesis, o que a veces llama como esa caza furtiva, ¿no? Poaching en inglés. Esa caza furtiva donde el sujeto tiene formas un poquito similar a lo que Foucault plantea como el poder siempre está distribuido y está siempre vivo entre la gente, ¿no? No es solamente está concebido en las partes de alta jerarquía, pero él tiene una forma que creo que le viene del psicoanálisis, de pensar una resistencia un tanto pasiva a esas formas dominantes, ¿no? Y que fíjate que ahora en preparación a esto como que regresé un poquito a leer, bien poquito porque no tenía tanto tiempo, estas cosas que plantea, y pensaba que en México se tiene mucho eso, ¿no? O sea, que por ejemplo existen las jerarquías entre a lo mejor la persona que te ayuda a cocinar o a hacer el aseo, pero que de repente hay ahí como de ella se vuelve la jefa, ¿no? O sea, como esas formas de poder
creativo, que están siempre a disposición de los demás y que a veces en los discursos marxistas o revolucionarios se pierde esa posibilidad de que siempre hay una posibilidad creativa, ¿no? Delicada, en capa, de los usos orales que la lengua busca restaurar, ¿no? A través de hacer como él plantea la cocina, las caminatas, la misma lectura, ¿no? Que tiene como esta forma de recrear, ¿no? Que es como muy refrescante, ¿no? Sí. Dijiste hace rato resistencia casi pasiva para nombrar lo que tú leías en Desertó. Y me interesa ese casi, porque no sé cómo lo piensas tú, pero quizá en la experiencia de un análisis, las elaboraciones o los cambios que de algún modo marcan otra cosa que la repetición, suelen suceder de manera silenciosa, en el sentido en el que no es un pensamiento, ¿no? Razonado, en el que tú dices, hoy no voy a, no sé, pegarme con el mueble para salir de la casa, ¿no? O sea, no es una operación racional, solo es algo que se va moviendo como de modo más bien subterráneo. Sí. Y al mismo tiempo muy expuesto. Esa es una contradicción. Y me llama la atención cómo eso, en las experiencias que a veces se pueden leer o escuchar de análisis, van teniendo lugar, y cómo eso, de algún modo, como decías hace rato, deja, vamos a nombrarlo así, como el gran movimiento o la gran acción o la gran voluntad de una emancipación o de un plano revolucionario, más bien como acciones o políticas demasiado pensadas precisamente. O sea, como si hubiera una resistencia a veces en este tipo de elaboraciones de dejarse llevar por la facticidad, ¿no? Como por una cosa más simple, entre comillas. Sí. Esto a mí me llama la atención porque este casi pasivo en el relato en el que ahora cada vez menos, pero de algún modo en el siglo XIX, en el siglo XX, o sea, nuestra herencia, realmente desde los relatos ilustrados, pues aparentemente demandarían una identificación con ese gran relato, es decir, tú solo podrías existir de una manera buena si eres una buena madre, respecto a este gran relato que implica, o a una buena ciudadana. Claro. Y eso me llama la atención porque en la actualidad, con los imaginarios inflados, como son, porque quizás solo pueden ser así, idealizados y estas grandes imágenes, parecería muy interesante concentrarse en el casi de la pasividad o en lo ínfimo. Sí. Y entonces en ese sentido me llama la atención cómo lo experimentas tú eso, es decir, desde tu vida cotidiana en Vancouver, que supongo que puede ser interesante por la propia lógica de la ciudad, también por los modos del uso tecnológico ahí, que es distinto acá, ¿no? De la Ciudad de México. Sí. Y también si tú notas estas cosas en la... fue Certó, que me hizo una táctica. Aquí está con nosotros. Sí. En la ley, o sea, pues tú escuchas, te dedicas a eso, si tú lo notas, o sea, hasta la fecha, ese tipo digamos, de resonancia que de algún modo elaboró Certó con el casi pasivo, o sea, si tú lo escuchas suceder en la gente y que sea un elemento importante, digamos, porque podría no serlo también, ¿no? No sé, pero muchas preguntas, pero... Sí, no. ¿Sabes? Lo que me hace pensar es esta
como concepto de Deserto que habla sobre la marginalidad, ¿no? Una marginalidad masiva y pervasiva no, ¿cómo se dice pervasive? Como permisiva, no, como extendida, ¿no? Okay. Masiva y extendida, donde, digamos, la dimensión política de la cotidianidad privilegia lo débil. ¿Me entiendes? Que parte como, digamos, para decirlo desde un punto de vista psicoanalítico, de la castración, que no es partir de cualquier cosa, partir de esa falta que te hace hacer. Yo lo escucho también así en la clínica, por ejemplo, a veces mucha gente dice, no, es que yo no puedo hacer esto, yo no puedo estudiar esto que quiero estudiar, yo no quiero dedicarme a esta persona, digamos, de la que me he enamorado porque me va a partir el corazón, cosas así, ¿no? Y entonces tú le dices, yo le digo, ¿no? Como analista, pero pues ya lo estás haciendo, ¿me entiendes? Desde la vulnerabilidad, desde la marginalidad, hay cosas que se van haciendo, pero que no son reconocibles, no son legibles en la cultura, porque la cultura busca el falo, ¿no? Busca que sea una cosa notoria, que se vea, que sea reconocida, cuando las personas muchas veces ya están dentro de su marginalidad, dentro de su vulnerabilidad, haciendo lo que llama Desertó, esa danza efímera de la creación, de hacer algo con su deseo. Claro que están como inhibidos, ¿no? Esa es la cosa que a mí me encanta cuando llegamos a ese punto de que pues es que ya lo estás haciendo, güey, o sea, no sé si te das cuenta, pero pues ya lo estás haciendo. Entonces es como en lugar de esta forma de intervención analítica, que digamos no hay reglas en la intervención analítica, pero yo a veces pienso mucho en la intervención, por ejemplo, milleriana, que siempre viene como desde lo real, castrar, cortar, ¿no? Cuando que a lo mejor también hay espacio para la ternura, ¿no? Para ese reconocimiento de lo que está ahí, más que de lo que no está, ¿no? O sea, claro que la castración es importantísima, es el núcleo digamos, del traspaso o de la traversidad, de la traversing, ¿no? De la fantasía, pero que también hay cosas que ya están ahí como positividad, in a way, ¿no? De alguna forma. Y yo creo que eso Desertó es buenísimo para traer ese aspecto de la vida cotidiana que ya está creando estas formas de construir, ¿no? De construir, de restaurar lógicas, de mutar, ¿no? Él habla, por ejemplo, me encanta esta parte donde él dice, es que leemos como si rentáramos el libro, me encanta, ¿no? O sea, llegas, o sea, como tu cuarto rentado, tu hotel rentado, y te acomodas y usas el espacio para crear algo de lo que estás leyendo, ¿no? Sí. Eso me encanta, ¿no? Sí. Ahora, tú decías algo interesante, decías que en la cultura, digamos, estaríamos arrastrados o dispuestos a la visibilidad, a la notoriedad, a identificarnos con lo que epocalmente vale la pena identificarse para ser alguien importante en ese mundo, ¿no? Y me llama la atención que la cultura tenga, en lo que tú comentabas, esa afiliación lumínica o de lo visible, porque de algún modo ahora pues es precisamente esta visibilidad constante de lo que
es invisible, ¿no? Es como un asedio de volver visible lo invisible constantemente, ¿no? Desde una foto hasta maneras de hablar y exculparse o yo qué sé, ¿no? Y me llama la atención porque, como quizás sepas, Michel Certeau se dedicó años al estudio de las figuras místicas y de la mística del siglo XVII particularmente en Europa. Y entre otros, como Lacan, se concentró en la figura mística de San Juan de la Cruz. Y ves que San Juan de la Cruz tiene por ahí una estrofa que habla del oxímoron de la noche oscura. Sí. La noche oscura me llama mucho la atención porque pareciera que la noche es en sí misma oscura, pero esa dimensión de la cultura, que también había la cultura de los místicos, de los marranos, y toda esta como herencia y tradición, la cultura en esa dimensión oscura parecería entonces habilitar con un montón de danzas, como decías, pero también y es pregunta si tú lo piensas así también, como de lenguas, como de lenguas nocturnas. Un amigo que entrevisté que se llama Ángel decía que en la noche todos somos iguales, en el sentido de que es como una exposición de lo que pues constantemente deberías de estar ocultando o viendo lo que estaría asediado para ser visto, ¿no? En ese sentido, ¿qué opinas tú de la noche oscura, no únicamente como ahorita de noche, sino de las experiencias de la noche oscura en la vida cotidiana? O sea, tú logras detectarlas, o cuando hacías estos estudios de la experiencia geográfica, etcétera, ¿te preguntaste por eso o algo así? Preguntarme sobre la noche, es una pregunta hermosa, ¿no? De entrada. Pero fíjate que la primera parte de lo que hablaste sobre la cuestión de lo visual me hace recordar la frase que él llama, que a mí se me quedó súper grabada, el desarrollo cancerígeno de la visión. Sí. O sea, es que está como plantado en nuestro tiempo, el desarrollo cancerígeno de la visión, y él también llama la épica del ojo, ¿no? O sea, y él dice, bueno, es que también estamos como muy obsesionados en ver, en leer, ¿no? Y ¿qué pasa con los otros sentidos? Algo que yo he trabajado o he tratado de trabajar en varios artículos sobre cómo traes lo sensual en el sentido kantiano de la estética del espacio y la temporalidad de las diferentes formas de sentir, del tacto, del olfato, porque estamos con este desarrollo cancerígeno de la visión, que es lo que cuenta, ¿no? Como lo visible. Bueno, ahí entra un poquito Merleau-Ponty, ¿no? Con esta forma que tiene de desarrollar lo invisible. Pero volviendo a tu pregunta sobre la noche, yo creo que es una pregunta hermosa, porque ¿qué pasa en la noche? No hay luz, ¿no? No hay luz más que la luz que ponemos para hacer como un lugar como cálido, las velas, demás. Pero si quitamos la luz, te guías por otros sentidos que no es la visión. Te guías por el olfato, que es uno de los sentidos que tenemos mucho más reprimido con nuestro, desde Freud, ¿no? O del sonido, ¿no? Como los animales, cómo se ubican, ¿no? Cómo se ubica uno en la noche cuando no puedes ver los rostros, los colores, la profundidad, ¿no? Es un tema fascinante, ¿no? Quizá tenemos que estar más, digamos, abiertos a pensarnos nocturnos, en el sentido de poder desarrollar estas otras habilidades que no son de la visión. Cerrar el telefonito, ¿no?
y sentarnos en la oscuridad, ¿no? Pensaba yo un poco, bueno, yo siempre traigo mis gatos a colación porque soy una gatuna, pero me acuerdo de mi gato, porque bueno, ya sabemos que ellos tienen una forma de mirar, ¿no? El mundo nocturno, ¿no? Que tienen este superpoder. Y me acuerdo que una vez eran ya las 4, porque ahorita en Canadá son 4:30 y ya está oscuro. Lo dejamos salir, bueno, era como de gracias, o sea, estaba como fascinado con el mundo que podía quizá ver, ¿no? Y de repente para mí eso es como muy interesante pensar cómo otros seres con los que compartimos el espacio pueden pensar, porque también piensan, supongo, los espacios, ¿no? Sin luz y no sé. Simplemente se me ocurrió mi gato. Ahora que decías del desarrollo cancerígeno de la visión, me parece muy interesante porque, claro, Michel de Certeau está escribiendo bueno, este libro que tú leíste salió en 1980, 81, Sí. pero pues ya había televisión, digamos, los carteles, estos, ¿cómo se llaman? Los que están en las ciudades y espectaculares. Bueno, todo es así como velo, ¿no? Sí. Y ahora me llama la atención porque me hacía, bueno, Certeau solo tenía un ojo, No sabía. El ojo viajero, sí. Lo perdió en un accidente automovilístico junto con su madre. Y entonces solo va con un ojo después de este momento. Interesante. Es muy interesante. Donde, por cierto, le dicen, es lo que hablaba con Ana Uni hace rato, que me llama, Ana, le mandamos un abrazo a Ana Uni, y le decía que era curioso porque, bueno, está en este accidente y los médicos le dicen, oye, te queda poco tiempo de vida. Como que adquiere una conciencia mortal de la suya. ¿Qué edad tenía, no? No sé. Joven, en los 60 tenía 20 años. 20, wow. Joven. Joven, muy joven, sí. Y se dedica desde entonces a escribir y trabajar incansablemente. Dicen que eso lo mató, quienes lo conocen, que no paraba, ¿no? Era una máquina. Pero bueno, hablabas de la mirada y de la épica del ojo. De la épica del ojo, que al final es una cuenca, ¿no? A mí lo asocié mientras tú estabas diciendo que en el siglo XXI, además de tener aquí la cuenca, estaba escuchando a alguien que tú también conoces, a Marta Jerez, hablar acerca de... También saludos sí. a Marta Jerez. Jerez Ambertín, sí. Que estaba hablando algo de lo que también llegó a hablar en estas cosas que organizas con tus colegas. Ella hablaba de algo así como el goce digital. Sí. O el goce en el mundo digitalizado, algo así. Y hablaba de la boca, de otra, no cuenca, pero sí agujero. Sí. Y de la dificultad que había hoy para expresarlos, para reconocer las formaciones del inconsciente, y también una importantísima lugar casi de soberanía de la adicción. Digo esto porque me llama la atención cómo se mueve literalmente en el cuerpo, las formas en las que lo ínfimo o lo casi pasivo puede adquirir una expresión, y cómo ahora el consumo en general, ¿no? Los consumos problemáticos, les dicen, etcétera, hacen de las suyas para de algún modo remediar, supongo, algún dolor, pero también para obturar el diafragma o algo así. Me llama la atención cómo Michel de Certeau, en su modo de pensar y de escribir en este libro, de alguna manera atiende esas expresiones que pasarían por diferentes experiencias sensibles,
que no necesariamente es el habla, aunque es muy importante, pues sería lo reprimido para Michel Certeau, es la voz, o sea, la voz del loco, de la bruja, de la mujer, del niño, sí, etc. Sí. Pero también con las manos al momento de cocinar. Uno, decía Ángel, este mismo amigo, que uno cocina el platillo que siempre quiso comer, ¿no? Que quiere que se lo den, pero como nadie se lo da, se lo tiene que dar él. Sí, ¿no? Sí, pero me interesa si esto te detona algún tipo de reflexión, porque entonces parecería que ahora este juego, estos desplazamientos del propio espacio en el cuerpo, pues supongo que van siendo notorios, ¿no? En su obturación, y al mismo tiempo en cómo va saliendo, es decir, cómo sale eso que se va reprimiendo o que se va borrando. Sí. ¿Y cuáles son las prácticas cotidianas o las tácticas que tú irías reconociendo, o si consideras que eso no tiene nada que ver, o si ya cambió o no ha cambiado del mundo digital al mundo análogo, que es el de Certeau? Sí, no, es una pregunta para Andrés. tu postdoctorado. Sí. Para mi postdoctorado, right away. No, yo creo que, o sea, el punto que traes a través de Marta sobre los orificios corporales es vital, ¿no? Los orificios de los ojos, de la boca, de la nariz, y todos los demás, incluidos los poros del cuerpo, o sea, que son los puntos de intercambio con el afuera y el adentro, que como sabemos con Lacan es una relación extima, ¿no? Lo de adentro está afuera y lo de afuera está adentro, o sea, es como en una banda de Moebius que alimenta, ¿no? Constantemente. Yo creo que el problema de la digitalidad sí es, bueno, una cosa que nos atraviesa y que ni siquiera sabemos muy bien, sobre todo ahora con las inteligencias artificiales, qué nos está atravesando y cómo y qué subjetividades van a emerger de aquí, ¿no? O sea, porque es como lo que muchos, se me escapa ahorita los que han trabajado esos términos, pero que hablan de la posverdad, posideología, ¿no? Todos estos post, porque es como de, bueno, ¿y ahora qué, no? Ahora, cuando hay una historia donde Trump está, ¿cómo se dice?, en la inteligencia artificial, novelas, no sé si ustedes hayan visto, pero la otra vez me llegó una novelita donde Trump está ligándose a Claudia Sheinbaum y Ivana Trump. O sea, loco, porque además los ves y dices, bueno, sí se parecen mucho y hasta las voces las imitan y tú dices, bueno, qué locura, o sea, qué locura, porque además, bueno, hay que pensar que esas realidades tienen un real que sostiene esa producción, que es una locura, porque, o sea, no ha habido quizá ninguna tecnología en la historia humana que absorba tanta energía como la inteligencia artificial y se usa para puras pendejadas, ¿no? Bueno, no para puras pendejadas, para otras cosas también, pero en ese sentido es más menos pendejas, pero para el espectáculo es una absurdez que está consumiendo una energía impresionante. A mí eso me parece como una locura, es como una voracidad. Es lo que yo he trabajado mucho con el concepto de Lacan sobre el plus de goce, ¿no? Que yo siempre pongo el ejemplo del plus de goce como aquello que quiere curar un exceso con más exceso. Y siempre pongo, en inglés hay un término que se llama the hair of the dog, que es cuando estás crudísimo y sigues chupando para curártela, ¿no? O sea, es como que allá le llaman the hair of the dog, ¿no? Que estás, o sea, ya intoxicado, mal, exceso, curárselo con más exceso, que esa es la estructura que Lacan asocia con la plusvalía marxista, ¿no? Que es
incesante necesidad de cubrir un vacío con más exceso siempre, como si no hubiera espacio para dejar un vacío, para dejar un espacio. Yo eso siempre uso esa intervención como de, bueno, pues es que mientras te sigas metiendo tanto, pues no hay espacio para desear, porque ya está ocupado. Hay que vaciar, ¿no? Hay que vaciar los ideales, hay que vaciar los orificios para poder desear desde el sujeto, no desde lo que la cultura o el linaje prescribe, ¿no? Sí. Ahora voy a desplazar un tanto la conversación de este libro para contarte que, como sabes, Michel de Certeau tenía una relación con el psicoanálisis importante. Grandísima, sí. Para Michel de Certeau así como hay antes de Cristo y después de Cristo, habría un antes de Freud y después de Freud para la escritura de la historia, para la historiografía, porque para lo que hacía, dice Certeau, las escrituras freudianas, lo que hicieron fue dar cuenta de cómo la historiografía, en su versión, digamos, perversa, pero también en su versión de contar lo real, la realidad de los hechos, pero la realidad como de la realeza también, como del amo. Pues estaba esa vía, que es la más común, y estaba otra vía, que él dice por vía negativa, yo digo que es una historiografía negativa, pero que de algún modo lo que dice es que la escritura de la historia, pensada así, por vía negativa, lo que hace es un vaciamiento de los imaginarios históricos que nos atraviesan de mil formas y que de algún modo, que de algún, eso, se enmudece. Que de algún modo la escritura de la historia tendría que ver con simbolizar las atopías de la razón del presente. Simbolizar las utopías de las la razón. Atopías. Atopías. Sí, Sí. O sea, para Michel de Certeau de lo que se trataría la escritura de la historia es simbolizar o subrayar o casi hacer un jeroglífico en los huecos o en los agujeros de la época, de la actualidad del historiador, ¿no? Sí. Esto me llama mucho la atención porque entonces ya aparece la operación historiográfica más bien como muy próxima a un proceso que tengo entendido también el cierto psicoanálisis estaría siendo afín, que es un proceso de vaciamiento, constantemente de vaciamiento. Bueno, Michel de Certeau lleva al psicoanálisis, entre otros lugares, a esos pues, itinerarios. Me llama la atención porque no sé cómo lo veas tú, cómo lo sientas tú, es una pregunta. No sé para ti, qué lugar tenga el psicoanálisis hoy en día. Es decir, hoy es muy reconocible el lugar de la inteligencia artificial en la sociedad. Es muy reconocible el trabajo de las ingenierías, o de las economías, o del Uber. Pero el del psicoanálisis, ¿cuál es? Si te lo pregunto, porque yo me lo pregunto para la propia historiografía y me parece que es algo así como un cadáver en putrefacción, muerto, como el cuerpo, la pintura de Dorian Gray, ¿verdad? Que está todo podrido así, bueno, porque o sea, negó su historicidad, negó que era histórica ella misma, ¿no? Entonces como que socialmente el lugar de la historiografía está jodido y son pocas las intervenciones que podrían reconocerse como interesantes a mi gusto, etc. Sí. Pero te lo pregunto también porque la historiografía como el psicoanálisis emergen de algún modo históricamente, como también con las historias de terror tipo Lovecraft, Poe,
y la escritura de los detectives. O sea, son como 4 escrituras de lo siniestro que aparecen entre el 19 y el 20. Sí. Pero hoy, ¿cómo es reconocible para tu punto de vista el psicoanálisis? O sea, ese espacio de la noche oscura que sucede o que sucedería o que se supone que sucede en el psicoanálisis, ¿lo irías detectando? ¿Dirías que es un espacio, a propósito de tus investigaciones y tus intereses en las sociabilidades actuales, que tiene lugar, que es importante, y sí, por qué? ¿Y por qué eso tendría que interesarnos? Más allá, pues a ti que obviamente te interesa porque te dedicas a eso, sí. Pero como para quienes nos escuchan, ¿cómo claro. lo pensarías? Sí, bueno, a mí me parece que el psicoanálisis, como dice Kopjek, la lengua franca de la modernidad, es podemos pensarlo como un modo tanto hermenéutico como heurístico de pensar la problemática del sujeto y de la sociedad, ¿no? Claro, no es popular. Yo creo que el psicoanálisis, fuera de un poco de su popularidad que tuvo por ahí en los 70s, cuando se vino toda esta diáspora europea que se estableció en los 60s, 50s, ¿no? Durante la posguerra, fue muy popular, todo el mundo hacía disque psicoanálisis, terapias de grupos psicoanalíticas, ¿no? Todo estaba muy imbuido de eso, que bueno, tiene su valor histórico, ¿no? Dentro de cómo pensar el sufrimiento humano y las sociedades. Pero yo creo que el psicoanálisis es un discurso absolutamente vital para pensarnos como sujetos, en el sentido de que hay un inconsciente que opera, ¿no? El mudo, ¿no? El mudo que se hace aparente, ¿no? Que aparece, que se nos aparece en los chistes que hacemos, en inglés le dicen parapraxis, ¿no? Los actos fallidos que querías agarrar en la copa y agarraste la cruz y después dices, sí, la culpa y yo me persino, etcétera, ¿no? Como ese tipo de cosas donde opera una fuerza que vive en ti, que no es, como dice Certeau, no es una cuestión atomizada, ¿no? Es una cuestión que no tiene propietarios individuales, que es un telar oral. Eso me encanta sí, o sea, y que el psicoanálisis está preparado para eso, porque mucha gente piensa, bueno, el psicoanálisis es una terapia como cualquier otra terapia, donde le dicen a la persona tu Edipo y demás, pero si pensamos el psicoanálisis, por ejemplo, lacaniano, que busca las fuentes ancestrales, no a través de lo que Jung hace, por ejemplo, de que hay un inconsciente colectivo que es el mismo para todos, no, sino que hay un discurso que te atraviesa y te atrapa en el cuerpo y que está escrito una multitud de voces, que son tus ancestros y la sociedad, que marca ciertos ideales, ¿no? que te oprimen. Que te oprimen porque tú dices, tú debes de ser así, tú tienes que ser como la abuelita, que no puedo hacer esto, te toca a ti, ¿no? O traumas que no se resolvieron, porque pues el trauma hay muchas generaciones para tratar de hacer algo con eso, ¿no? Yo a veces pienso en la guerra, ¿no? Que lo trabaja mucho Davoine y Baudelaire, ¿no? Cómo deja tanta huella de restos traumáticos que parecen sin sentido, pero que hay algo en la historia, ¿no? Ancestral, que marca ese cuerpo en una forma específica de gozar y de sufrir, ¿no? Entonces yo pienso que más que un cadáver agonizante, yo pienso que el discurso del inconsciente, el discurso del psicoanálisis, que no es una masa, que no está como para todos, es una forma absolutamente vital para
la liberación de las potencialidades en los sujetos, ¿no? Porque yo veo, bueno, mi transformación en mi análisis y la transformación de la gente que está en análisis de una prescripción rígida basada en ideales, porque siempre queremos los ideales para todo, ¿no? O sea, digo, los ideales están ahí como un horizonte para que nos oriente por ahí a dónde va el deseo, pero se hacen, o sea, Freud lo dice en el yo y el ello, y me encanta porque dice, el ello le pasa toda la fuerza al superego. O sea, tú hazte cargo, o sea, toda la fuerza pulsional se la pasa al superego para que nos oprima, para que nos reprima en las potencialidades. Entonces, el psicoanalista, el psicoanálisis, aprende a través de la experiencia de su propio análisis cómo desarticular esos mecanismos opresores, ¿no? que ahogan al sujeto y a la sociedad, ¿no? Y es como de cambiar esa pulsión, que es la pulsión de muerte y de vida juntas, hacia la creatividad, hacia la potencialidad, hacia sí y, ¿no? Porque la lógica fálica es esto o lo otro. La lógica femenina, ¿no? De la máxima potencialidad, esto y también lo otro, ¿no? Entonces esa yo no siento que sea un cadáver. No, yo decía de la historia. ¿De la historia? Sí, okay. no, pero... Sí. ¡No! No, ese lo dejamos Sí. para otro momento. El cadáver del psicoanálisis, no, yo decía la historiografía, porque en el sentido de cómo es reconocible, ¿no? Su marca en la sociabilidad. Cierto. Era más bien por ahí. Sí. Pero no, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Y me llama la atención porque regresando al primer punto de la conversación, tú decías que Michel de Certeau tiene esta manera muy sutil del casi pasivo, etcétera, y que por lo que acabas de decir de lo que sucede en una experiencia analítica, pareciera que la política heredada precisamente del siglo XX estaría más bien del orden de llenar esos imaginarios, es decir... del vaciamiento, sí. Ajá, entonces eso es muy interesante pensar los efectos psicoanalíticos en ese orden de las transformaciones. Completo. Ínfimas de otra manera, con la aparición de quizá creatividades muy fuertes. Sí. Quizá no con bandera, ¿no? Sino simplemente con otra lengua, yo qué sé, ¿no? Me interesa para cerrar, Hilda, hacer un juego ahorita que estábamos hablando de la improvisación y etcétera. Sí. Te voy a decir unas palabras y tú me vas a responder con otras y vamos a concatenar algunas a ver qué se te ocurre. Chido. Para ver qué, pero rápido. Sí, pero antes de eso puedo hacerlo puedo decir algo sobre el vaciamiento. Por favor. Porque sí, eso es algo que me interesa profundamente. Estoy trabajando en un cartel con un grupo que estamos trabajando el seminario 10, ¿no? Sobre la angustia. Y bueno, ahí Lacan plantea la necesidad del vaciamiento porque el ego es, o sea, en Freud es el ego del cuerpo, ¿no? Y que se proyecta como una superficie, ¿no? Se proyecta como Lacan le llama en este modelo óptico del vaso invertido, es una superficie que es la imagen virtual real. Es una imagen virtual real porque es una imagen real en el sentido que es una imagen solamente. Entonces, Lacan en ese seminario habla de la necesidad de vaciar, y yo escribí un artículo sobre eso, cómo se vacía esa imagen basada en los ideales del ego para dar paso a la experiencia de la cotidianidad del cuerpo, que no tiene que ver con este pensamiento idealizante que todo el tiempo pide perfección y que pide exactitud y que pide lo imposible, ¿no? Y el psicoanálisis está para lo imposible,
pero no esa imposibilidad del fálica, sino la imposibilidad de la estructura, de lo real. Pero nada más quería decir eso. Pero ya se te ocurrió otra cosa. Se me ocurrió sí, otra obvio. cosa. A ver, ¿por qué eso en la angustia? En la angustia. O sea, ¿por qué no está en Mira, otra? es que eso lo amo, porque dice la canción. La angustia no es sin el objeto. Quiere decir que cuando el objeto aparece, ¿no? El objeto A, que es causa de deseo, es lo que te hace o quedarte estancado en la inhibición, ¿no? Porque en Freud decía, la angustia es un signo de que hay un peligro. Y Lacan dice, el peligro es que el deseo del otro está muy próximo. Entonces, la angustia que todos experimentamos el resto de nuestra vida, quiere decir que hay algo de nuestro deseo en juego, ¿no? Pero está llenado ese espacio ideal, está llenado a través del discurso del otro. Entonces, el problema de la angustia y del deseo ¿es mi deseo o es del otro? Claro. ¿Y qué hago para moverme en el deseo? Si me paralizo o lo suelto o hago algo. Entonces, la angustia está relacionada con una saturación del objeto de deseo que hay que resolverlo. La angustia siempre es un problema que necesita solución, ¿no? Por eso perdemos el sueño. ¿Cuántos tenemos insomnio, no? Yo, de repente, cuando hay algo que no he acomodado, que necesito escribir, que no he terminado, ahí está el insomnio, porque dice, tienes algo pendiente para hacer, ¿no? Y entonces es como vacías ese espacio de idealización con el hacer. Volvemos a hacer todo, con el moverte a través del hacer, ¿no? Entonces eso me parece muy, muy importante como sí, ese vaciamiento de los imaginarios, ¿no? Que tú mencionabas y que está en Freud y que está en Lacan, ¿no? Y en Sartre también. Que he leído en diferentes lugares señalan que estaríamos en una angustia epocal, donde el signo reconocible del malestar civilizatorio del 21, nuestro mundo, sí, sería la angustia. Completa. Y las manifestaciones sintomáticas están marcadas por eso. Digo, Miller escribió un artículo muy bueno sobre esa modalidad, o desde Freud existe lo que le llaman las neurosis actuales, que ya el síntoma no está ligado a una historicidad, no está ligado a una cadena significante, sino que está como no hay cómo acomodar las palabras porque es puro afecto, como con una vulnerabilidad del simbólico, que es nuestra época, sin duda, y más a través de los servomecanismos de Brownstein, ¿no? Todas estas gadgets, todos estos aparatitos que no dan espacio para esta cosa de ser todo, de experimentar la vida cotidiana desde una corporización, sino que todo está, ¿no? A través del pensamiento, a través de la imagen. Y claro que eso causa angustia. Yo lo veo trabajo con gente muy joven, 14, 15 años, donde una chica me dice, bueno, es que estamos en un riesgo nuclear, o la otra me dice, yo no tengo trabajo, porque la IA, la inteligencia artificial me va a quitar todo. Entonces, sobre todo los chiquitos, ¿no? La generación Z, la alfa, que están, bueno, sí, hay que hacer mucho ahí, ¿no? Es curioso porque como por querer estar visibilizado, uno acaba borrándose. Eso. Y eso es... es como si por estar gramatizándose en estas lógicas del servomecanismo,
el precio sería borrarse como sujeto. Pues es como una escritura extraña, porque mientras te escribes en las redes, porque al final te escribes, ¿no? Te escribes, De claro, algún modo. claro, de algún modo, un nombre, ¿no? Un nombre o Un nombre, una imagen, sí, todos participamos un poquitín, ahí, sí. y te borras como sujeto. Sí. Eso es raro, ¿no? Esa doble vía. Mecanismo, o ese sí. doble mecanismo. Sí, cierto. Sí. Pues ya no se te ocurrió otra cosa. No, ya vamos con el juego. Ya Me vamos. encanta. A ver, entonces vamos a empezar con el juego. Llegó, bueno, los que nos están viendo no lo saben porque quizás lo escucharon. Está con nosotros Andrés Luna, está Andrea Carral, está Mariana Ruiz, que son amigos y nos están viendo y escuchando. Entonces vamos a hacer un juego con Hilda de asociación. Entonces Libre. rápido, ¿eh? Opa, ok. A ver, yo tampoco sé muy bien, pero Okay. a ver. Sueño. Deseo, Canadá. vida, Espacio. habito, Isla. negra. México. ¡Amor! Certó. Pensador, Historia. siempre. Psicoanálisis. Vida. Hilda. Quiero. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Hilda, que hayas tomado tu tiempo para esta entrevista. No sé si quieres decir algo más para cerrar. Bueno, que ha sido muy divertido, que me siento súper contenta de estar, le decía a Mariana y a Andrés antes de empezar, en estos espacios que son muy diferentes de los espacios canadienses, ¿no? Donde habitan demonios y habitan jaguares y habitan cosas etruscanas, o sea, que hay una dimensión estética muy disfrutable, muy amorosa, muy erótica en el sentido de vida y de deseo, y que estoy muy feliz de que me hayan invitado y de estar aquí, y que espero estar en otro momento. No, pues sin duda, bienvenida al banquete. Va. Pues muchas gracias, agradezco a Mariana, a Andrea, a Andrés, a Valentín Embro Márquez, que es nuestro productor, a Jimena Gómez y a Itziar Ramírez Álvarez, que también nos ayudan. Y pues eso es todo, hasta la próxima.